Ser Podcast. We've been gone for such a long time that I'm almost afraid to go home. A long road is a long, dragged out imagination where things can go wrong, but we keep rolling on. No, doctor, but if I was guessing, I'd say it was just growing pains. And painful as growing is, we can't forget it's hard to get to taking the reins, and we'll all be okay. Yo creo que te han vendido uno antiguo, Juanjo. Iba a decir engañado, pero es una palabra un poco fuerte, pero yo creo que te han vendido uno antiguo. Pues ¿sabes qué te digo? Que ni este quiero. O sea, ni el moderno quiero, porque estoy muy arrepentido. ¿Estás arrepentido de la compra? Sí. ¿Por qué? Si te da una información muy valiosa. Ya, pero vamos a ver, tú tienes la impresión, mirándome, de que yo tengo un Apple Watch, ¿no? Bueno, es que lo tienes puesto ahora mismo, sí. Bueno, tú tienes la impresión de que yo tengo, sí. Lo digo bien, Apple Watch, más o menos. Sí, sí. Bueno, pues es una impresión. Es el Apple Watch el que me tiene a mí. Claro, yo fui a comprarme, bueno, tú sabes que yo siempre he llevado reloj, porque el reloj para mí era un sacramento. Me lo regalaron el día de mi primera comunión, y realmente en la comunión se olvidó, pero el reloj no, el reloj. Y siempre luego de adulto he tenido Casios que me gustaban mucho. O sea, yo siempre he tenido reloj. Y en último Casio te conté que se me quemó en un hotel. Un Casio fantástico que me había comprado en Tokio y que me encantaba porque con el día del cambio de la hora yo lo ponía en la ventana de mi dormitorio. Y cuando pasaba en satélite, me cambiaba la hora. No me preguntes cómo. La gente no se lo creía, pero era así, ¿no? Y eso me parecía mágico, ¿no? Y tenías que ponerlo bien fuera en la ventana. Lo ponía en la ventana, sí, aire, mirando, ¿no? mirando hacia el satélite. No sé si a lo mejor esa tecnología... Bueno, a mí me encanta. Antes te dijeron que era esto, así que... Y era un reloj analógico, vale, con manillas. Claro, era un reloj analógico. Hombre, no, tenía los cronómetros, tenía funciones, ¿no? Pero era un reloj fundamentalmente analógico, pero que tenía... Pero no puede ser analógico si tenía... Tenía cronómetro, tenía... Lo que pasa es que tenía esta cosa suplementaria de la capacidad de comunicarse con un satélite que pasa a las 3 de la mañana por delante de mi casa. Se llaman relojes atómicos. No sé si es un satélite que pasa, pero es igual. Bueno, se ponía en hora solo. Se ponía en hora solo, ¿no? Vale. Mientras que todo el mundo nos tenía que poner. Vale. Entonces, se me quemó en un incidente desgraciado en un hotel. Bueno, y entonces estuve desrelojado durante casi 2 años y diciendo, pero todavía de vez en cuando me miraba la muñeca como si estuviera un reloj fantasma. Y el otro día colapsó mi móvil, porque ya tenía mucho tiempo. Y fui a cambiarlo y me propuso el vendedor, me dijo, pues, ¿por qué no compras ya un Apple Watch? Y tal. Y dije, bueno, yo como se me voy a Paqui, que Paqui, ¿tú te acuerdas de estos de las películas antes que pasaban en todas partes doblando así en la solapa, como si llevaran
una insignia de la policía secreta, ¿no? Pasqui va a todas partes, enseña y pasa, ¿no? Va a los aeropuertos. Con el Apple Watch. Con Apple. Pues eso es, a ver, déjame explicar, porque en el Apple Watch llevas la tarjeta de embarque, por ejemplo, y puedes pasar, ¿no? Yo creí que llevaba una contraseña de agente secreto. Una cosa de CNI. Claro, se bajaba de los taxis sin pagar. No, pagaba con el reloj. Bueno, no sé. Me parecía que tenía... Bueno, tú tienes ahora mismo en tu muñeca el mismo salvoconducto. Vale. Eres el CNI. Entonces, te digo, ¿por qué me he arrepentido? Porque me he dado cuenta... Joder, es que esto de los efectos ópticos, que a mí me gusta mucho. Tú sabes, los efectos ópticos, esa raya, esas dos rayas que están colocadas de tal manera que la más corta parezca más larga, por ejemplo. Sí. Eso es típico. Bueno, pues aquí he sufrido un efecto óptico, ¿no? Yo estaba comprando un Apple Watch, dime cómo se dice, Watch, un Apple Watch, pero era un Apple Watch en que me estaba comprando a mí, con el agravante de que el que pagaba era yo. O sea, que esto una estafa tiene delito. O sea, en Apple me compra a mí, me tiene rodeado, me tiene a mí, pero yo me pago a él, ¿no? Sí. Y esto es increíble. Entonces, ¿cuándo empecé a percibir esto? Bueno, primero me di cuenta de que todas las funciones que tiene, lo único que hacen es adelantarse 3 segundos al móvil. Quiero decir, que me llega un WhatsApp en la muñeca, pero en el esfuerzo de sacarte el móvil del bolsillo, o sea, gana 3 segundos. Gana 3 segundos o menos en un correo electrónico. Bueno, total, ¿qué he conseguido yo con este reloj mágico? Ser más feliz, es decir, me hace cosas por las que yo sea más feliz, o me hace ser más productivo. ¿Al servicio de qué está? ¿Está al servicio de mi felicidad personal o al servicio de una productividad que yo no sé para quién es? Porque claro, todos los datos que se manejan aquí llegan, como tú sabes, a la nube. A la nube, y a centros de información de estos que... Pero pago yo, o sea, en reloj... Y luego tiene cosas que son... Y me he dado cuenta de esto también por cosas que son un poco... ¿Cómo te diría yo? Un poco sucias, ¿no? Por ejemplo, salgo a caminar, ¿eh? Y a los 10 minutos de estar caminando dice, parece que estás entrenando. Pero me dice así en el tono, como diciendo, joder, no habías avisado. Y a ver si vamos un poquito más rápido, ¿no? No, parece que estás entrenando, joder, haberlo dicho, ¿no? Y yo me quedo... O sea, tiene sarcasmo el Apple Watch. Sí, dice, parece que estás entrenando, como diciendo, ¿qué te cuesta decirlo antes de empezar? Porque ahora tengo yo que recontar los 15 minutos que llevas andando. Y dice, bueno, ¿quieres que te lo cuente? Y digo, yo, a ver, no voy a decir que no, cuéntamelo. Y entonces ya me va diciendo las pulsaciones por minuto. Si luego te dice, a lo mejor deberías ponerte de pie. ¿No? Esa es otra. De vez en cuando estoy trabajando tranquilamente y de repente me da una alarma y dice, toca levantarse y caminar 1 minuto. Pero bueno, ¿y tú quién eres para decirme? Pero ¿sabes qué pasa? Que me da apuro no hacerlo. Claro. O sea, te da vergüenza que a lo mejor se lo vaya a tomar a mal. No, claro, o que informe a los dioses, porque todo esto todos sabemos que son datos y metadatos que va a engordar en Big Data y va a centros. Y claro, me da miedo que me tomen por un vago. Dicen, mira, este no se levanta en todo el día. Luego a veces digo, me lo quito. Pero claro, ¿se da cuenta cuando me lo quito? Seguro que sí. Seguro que sí. Claro que sí. Y tengo la impresión de... ¿Te acuerdas de en 20.001 Odisea en el espacio? 2000. En 2001, he dicho 20.001. Se me ha cruzado con 20.000 leguas de viaje submarino. 2001. Cuando en el ordenador Han pide que no me desconecten, por favor, tal, me da la impresión que me va a empezar a decir, tal, por favor. Y entonces digo, bueno, yo... esto realmente
Javier, ¿Para qué lo quiero? ¿No? sí sé para qué. No sé para qué lo quiero yo, sé para qué lo quieren ellos, o sea, quienes sean pero, ellos. pero a ver, estábamos antes... Espera, esto es un grillete sujeto a unas cadenas invisibles. A las que estoy atado, y además de las que, porque podría decir, lo tiro a la basura, pero me cuesta, ¿no? Claro, porque ya tiene personalidad. Porque ya tiene personalidad. Hombre, te está echando en cara que te pones a entrenar sin avisar. Y ahora de repente venía hacia la radio, suena y me dice que soy el empleado de la semana. Dice, no, enhorabuena, has completado... Semana perfecta, has completado los 3 anillos. O sea, como empleado del mes, esto que ponen en Madonna. Pero esto es porque has andado lo suficiente, te has levantado cada hora. Sí, pero empleado del mes. O sea, entonces... Pero no es de Prisa esto, no es del Grupo Prisa, es un mensaje sobre tu estado de salud. No, pero no empleado del mes del Grupo Prisa, sino de ellos. O sea, que llegará, los paranoicos han tenido razón toda la vida de Dios. Nos persiguen. Pero lo increíble es que nos persiguen con gusto. Quiero decir, porque yo he pagado para que esto ocurra. Yo he pagado para que el móvil me tenga a mí haciendo creerme que lo tengo yo a él. Pero, a ver, vamos a ver. Porque es antes tremendo. Estábamos jugueteando y te estaba contando un par de cosas. Para una persona preocupada por su salud, y no digamos para un hipocondríaco, el reloj está muy bien porque te hace electrocardiogramas, te mide el oxígeno en sangre. Lamentablemente hemos comprobado que la versión de reloj que a ti te han vendido no lleva esas funciones, porque el vendedor seguramente sería un agente de la nube, como dices tú. Sí, pero tú pareces un agente de Apple. No, pero un agente de ventas. ¿A ti no te gustaría saber mi electrocardiograma? Si tienes una arritmia? No. Pues mejor saberlo, hombre. No, ¿Y te vas al hospital? Que yo no me estaría yendo al hospital todo el día. Sí. Mídete las pulsaciones, a ver qué pulsaciones tienes en directo. ¿Ahora mismo? Sí, ahora mismo. Espérate, a ver, que no me acuerdo cómo es. Doy aquí, y entonces esto va por orden alfabético, ¿no? Sí. O sea, no, pero no es pulsaciones, es otra cosa, ¿no? Sí, se llama de otra manera. Hay un corazoncito. Un corazoncito. Frecuencia cardíaca. Esa es. A ver, mira. A ver. Actual. ¿Te la está midiendo? Tarda un ratito. Dice, ¿pero qué significa NPM? Ay, no lo sé. Porque, hombre, pues si no sabemos eso, dice 70 NPM, no sé qué por minuto de ser. Latidos por minuto. 70 latidos, ahora bajamos 66. Pues estás muy tranquilo, estás muy bien. Sí. ¿Ves? Sí. Igual si te hago una pregunta incómoda te sube el... A ver, o insúltame o... No puedo hacer eso. Me ha subido 69. Eso no me lo has pensado. No lo has pensado y todavía. Se ha comunicado mi Apple con el tuyo. Bueno, entonces, no, ahora estoy tranquilo. 68 latidos por minuto, está bien, ¿no? Pero imagínate que de repente te cruzas con alguien y el reloj te avisa de que al cruzarte con esa persona te sube a 120. Pues evitas a esa persona. Pero bueno, Javier, yo he vivido toda la vida sin saber esas cosas y no me ha pasado nada y tengo muchísimos años. Total, que lo vas a devolver, o sea, ¿no? Lo vas a devolver. No lo voy a devolver primero porque ya no creo que se pueda devolver, pero me ha hecho pensar, vamos, yo ya, en fin, ya soy una persona mayor, ya, en fin, que claro, que este le dice a las casas de seguro lo que voy a vivir también. Claro, porque cada vez que salgo de paseo dicen las pulsaciones que he tenido. Arzuaga tiene uno, yo creo. Yo creo que lo digo en uno de estos. Arzuaga no, de estos no. No, pero no tardará. Ya, claro, ahora que lo tienes tú. ¿no? A mí me preocupa que te hayan vendido uno que no es el que tiene las funciones que mejor te vendría a tener. No, pero es que las funciones que tú me dices son de un hipocondriaco que yo no soy. Yo no quiero saber, ¿Tú tienes etapas? Si tengo arritmia, no. Sí, pero yo no soy hipocondriaco del corazón, soy hipocondriaco de otras vísceras. Ya. Del corazón no. Entonces necesitamos, claro, pero... Te hace falta uno que tenga un análisis de colon. Pero tú imagínate, claro, todos los millones de personas que llevamos este grillete en la muñeca, por el que hemos pagado y nos hemos vendido a pagarlo, que están dando información sobre nosotros a los señores que dominan el mundo, ¿no? Y que además ya no nos podemos desprender de él. Entonces, pues claro, yo estoy en el sofá viendo la tele y de repente
suena esto y me entra un WhatsApp de Paqui para decirme mañana no sé qué a tal hora. Y yo tardaría en verlo en el móvil un segundo más tarde porque lo tengo allá de una mesa que lo cogería. O sea, ¿qué he ganado yo con esto? No es verdad. Pues que si el WhatsApp, en vez de ser de Paqui, es de alguien que no te interesa, no tienes más que mover la muñeca y saber que no te hace falta coger el móvil, abrirlo, leerlo, responder, ya lo harás más tarde. Tú eres un agente infiltrado. ¿Sabes qué necesitamos? Necesitamos un Espartaco moderno que nos libere de esta esclavitud, porque esto, no te quepa menos duda, esto es un grillete. La cadena a la que está conectado, en la pared, en donde está la argolla a la que estamos atados, es invisible. Pero esto lo hemos hablado muchas veces, cuando a veces nos preguntamos ¿qué gana esta empresa teniéndonos cautivos con este aparato? La respuesta siempre es la información. La información, lo que gana es la información. Ya, pero lo increíble, que luego es moneda de cambio. Lo increíble es que yo haya pagado para dar información. Me lo tenían que regalar. O sea, estos relojes, en Buena Id, los tenían que regalar. Y decir, bueno, que lo quiera llevar, oye, porque yo estoy dando una información... Se te está subiendo el latido cardíaco, yo creo. Preciosa. Yo estoy dando una información preciosa. Espérate a ver. Estoy dando a no sé quién... A ver, frecuencia cardíaca. Actual... Hace un minuto tenía 69. Estás bajo para estar en directo, ¿eh? Sí. Porque me importa, hazlo mirar. Me importa todo un pito. Tú no sabes, mira, 75, me ha subido. Sí, tú no sabes aquello que contaban de que en una reunión que estaba el autor de Pedro Páramo. Ahí. Bueno, ahora nos vendrá. Escritor mexicano, ¿sabes quién digo, no? Que no lo diga. Por favor, que alguien nos lo diga. Que alguien nos diga quién es el autor de Pedro Páramo, por favor. ¿No ves tú? Para esto me tenía que servir. Sí, exacto, que nos escuchara además. Juan Runfo. Bueno, un día estaba Juan Runfo con unos amigos y cada uno estaba contando una historia y me pidieron a Juan Runfo que contara una porque no nos decía nada y Juan Runfo contó la siguiente historia. Contó que era un tipo que vendía un caballo, pero que decían que el caballo estaba ciego, que no veía nada, que era un desastre viejo y tal, y nadie se lo quería comprar, pero él seguía queriendo vender. Y entonces todo el mundo me decía que no, que este caballo no lo conseguirás vender, que es un desastre, que patatín, que patatán. Y un día a uno que dudaba si comprarse o no, dice, ¿quieres probarlo? Dice, sí. Dice, mira, nos vamos a poner frente a este muro, un muro de piedra que había ahí, le voy a dar un azote y que salga corriendo y ya verás cómo salta el muro. Y efectivamente le da un azote al caballo, el caballo sale de estampida, ¡paf! Y se estrella contra el muro. Y le dice el supuesto comprador, dice, ¿lo ves? No vale para nada. Dice, no es que no pueda, es que no me importa nada. Pues eso es lo que yo te digo a ti, ¿no? Que es que no me importa, que no es que no me suba, es que no me importa nada. Bueno, pero el caso es que no te lo vas a quitar, ¿eh? No, porque es un grillete. Además puedes dormir con él y te informa luego de cómo ha sido de bueno tu... ¿Te puedes duchar, por cierto? Sí. Bueno, no sé, porque igual te han vendido la primera versión. Bueno, encima tú desprestigias. Sí, es que, claro, o sea, soy un esclavo de segunda, ¿no? No, es que el vendedor te ha colocado un... Soy un esclavo de segunda, ¿no? Claro, porque también me dices, me he comprado un móvil malo, me dices, pero mira, yo llegué, móvil ese... malo no te has comprado el último. Bueno, pero verás, este es el 13 y existe el 14, ¿no? Sí. Y me dice el vendedor, el que me vendió el pack completo, me dice... ¿quiere el 13 o el 14? Y digo, ¿cuánto cuesta el 13? ¿Cuánto el 14? Me dice, el 13 vale 450 euros y que para los precios que yo había oído de Apple, que hace mucho que no compraba, me parecía que estaba bien, y el 14 950. Y el doble. Y digo, ¿y qué diferencia hay entre uno y otro? Dice, ninguna. Pero compre usted este reloj. Ninguna. La única diferencia es que el 14 es el último que ha salido. O sea, que tú fíjate. ¿Y el reloj cuánto te costó?
En reloj creo que estaba a 450 y me lo vendieron en 350, no sé por qué. O sea, te das cuenta de que al final te han vendido lo que ellos te querían vender. Me han vendido paquete. Sí, sí. Me he vendido yo Sí, a paquete. te has vendido tú porque al final además has pagado tú. Exacto. He pagado yo. Bueno, oye, por lo demás, ¿qué tal la semana? Bien, porque ya he cogido aire. he cogido un poco de aire y estoy mucho más optimista corporalmente. O sea, corporalmente hablando, Sí. porque el cansancio físico te induce a una suerte de pesimismo existencial, ¿no? Cuidado con la postura, ya te lo dije el otro día. ¿Qué postura? ¿No? Que la postura tiene mucho que ver. De hecho, escucha luego si quieres con los científicos, que vamos a atender a una doctora en neurociencia que va a explicar cómo incluso la postura, no solamente la respiración o los hábitos, tienen mucho que ver con tu cerebro, con la generación de sustancias que luego afectan a tu estrés. Yo siempre he estado en la misma postura. Acuérdate de que la postura es muy importante. Yo tuve un amigo que se compró, no sé si te acuerdas, estuvieron de moda una temporada, unas especies de banquetas que tenían forma de X, de madera, que te sentabas y las piernas las ponías atrás y te obligaba, decía, a estar con la espalda recta. Uh-huh. Se murió. A los 3 meses. No lo veía venir. Y de hecho creo que las han retirado del mercado esas. ¿No te acuerdas de las eran? Pero se murió por esto. Hombre, para ti se murió por esto. Sería ¿no? una coincidencia, pero se murió. Que, oye, el otro día escribías en un artículo algo de un hackeo mental también. Yo creo que esto fue pre-Apple Watch. Que ibas en el metro y tenías una fantasía erótica y sentías que tu mente se había hackeado. Para esto también el Apple Watch te va a ayudar porque seguramente te va a distraer. Me va a hackear más. Te va a hackear más, pero te va a dar notificación. No, es que yo venía aquí a la radio. Iba repasando el guión. Como si tuviéramos guión. Eso te iba a decir. iba fingiendo que repasábamos el guión que no teníamos. Y de repente me atacó una fantasía erótica. Y yo dije, joder. Porque has usado el verbo atacó. Me atacó porque no vino de dentro, quiero decir, no la provoqué yo. Yeah. O sea, no dije, hombre, ahora que voy a radio, voy a tener una fantasía erótica, ¿no? No, sino que de repente me vi envuelto mentalmente en una fantasía erótica, envuelto. Y de repente me empecé a decir, pero bueno, ¿esto de dónde viene? Esto yo no he provocado. Y bueno, y eso me hizo pensar que a lo mejor esa fantasía venía, yo qué sé, de un anuncio que había visto en una de las estaciones de metro, que yo qué sé, se me había metido en la cabeza, pero no la había provocado yo, ¿no? Y entonces dije yo, caramba, es que recibimos tanta información, ¿no? Porque claro, la publicidad es información, ¿no? Es decir, hablo de información no en el sentido de la palabra información en el sentido convencional, ¿no? Información es publicidad. Cuando vemos un anuncio de un coche eléctrico de 90.000 euros que no nos podemos comprar, es información, ¿no? Cuando alguien te dice que no eres un buen español, eso es información. Las mentiras son información, ¿no? Es decir, todo es información. Y en la medida en que entra en nuestra conciencia, allí se digiere de una forma u otra, ¿no? Entonces, tú no sé si te acuerdas que antes de que llegara todo esto de las redes sociales y eso, ya se contaba que una persona de finales del siglo XX recibía en un día más información, contando información, todo. Todo eso es información, no es conocimiento, cuidado, pero es información. En un día más información que una persona del siglo XVIII o XIX en toda su vida. Esto es tremendo, pero claro, esto ha aumentado con las redes sociales un montón. De manera que nosotros estamos ahogados en información, estamos hackeados. Yo ahora, por ejemplo, venía pensando, esta mañana, me aburría de ver el guión, y de repente he empezado a pensar en Shakira, que se tenía que llevar a los niños a Miami, a pobre, y mientras que Piqué lo veía en un coche de alta gama que iba a firmar un contrato de no sé qué,
Y pensar, bueno, ¿a mí quién me ha metido esto en la cabeza? O sea, esto es un hackeo. Yeah. Porque a mí no me interesa para nada la vida de Shakira. Pero esto es como dices tú, te entra por los poros, igual que el fútbol. Bueno, pero lo que te digo es que la cantidad, porque por los saltos cuantitativos se dan siempre por aumento de la cantidad, es de tal calibre que ya no sabemos dónde está el yo, tu capacidad de quiero decir que si nuestra conciencia fuera una hucha de barro de estas que tienen forma de cerdito, por ejemplo, en la que va entrando Shakira, Piqué, Man Español, el no sé qué, tal, y la rompiéramos y dijéramos, a ver yo de qué estoy compuesto, ¿no? Sería dificilísimo encontrar mi yo en medio de todo eso, ¿no? Porque aparecería... ¿Te acuerdas que el otro día te conté que había un cartel gigantesco de Intimissimi ahí en la Gran Vía? Lo han quitado, por cierto, porque era un escándalo. Ocupaba medio edificio. Pues aparecería a lo mejor esa imagen que se me ha quedado grabada en la retina, aparecerían noticias que no me interesan para nada, aparecería mensajes de Twitter, y para encontrar, ¿y dónde está Juanjo? ¿Dónde está Juanjo? No, Juanjo no está. Está aplastado por todo. No, Juanjo no está. Juanjo es toda esta basura. Toda esta basura. Es decir, que hay muchos cuentos de ciencia ficción en donde se habla de la posibilidad de que seamos hackeados, de que el cerebro sea hackeable como es hackeable un ordenador donde se meten y pueden averiguar todo lo que tú estás haciendo. Pero esto ya no es ciencia ficción. Es que nosotros estamos continuamente... Bueno, mayor hackeo que tú te vayas a comprar un reloj y sea un reloj el que te compre a ti y no te hayas enterado. Y pagando tú. Pagando tú. ¿No? Y entonces esto me estoy dando muchas vueltas a esto, ¿no? Porque... O sea, sabes que yo tengo la fantasía de ir un año a algún lugar y aislarte por completo, pero pasándolo bien, llevándote tus libros y tus cosas. A ver qué pasa. Y un año después conectarte al mundo a ver si te has perdido algo. Te lo agradecería mucho que me lo hicieras, que te encargara ese reportaje. Claro, sí, porque el otro día además me decía... Un año con Paqui. Me decía mi fisio. Grabando a tu lado. A Paqui vendría muy bien también, porque está enamorada de su Apple Watch. El otro día me decía mi fisio que sabes que utiliza una técnica japonesa que se llama Shiatsu y que es un experto en todas cuestiones de orden oriental, que hay un dicho oriental según el cual el cerebro no tiene freno, solo acelerador. Esto es terrorífico, porque claro, esto me lo decía para hablarme de las virtudes de la meditación, porque la meditación frena, o sea, el cerebro no tiene freno. Tú hackeas el cerebro con una fantasía erótica en Alonso Martínez y llegas a Gran Vía y sigues con la fantasía erótica y subes a la radio con la fantasía erótica y no hay nadie que te pare, ¿no? Entonces, la meditación, porque es que es muy buena la imagen, ¿no? O sea, tú entras en una cosa obsesiva, o del gato, se mete usted el gato por donde está, y porque el cerebro no tiene freno, ¿no? Es acelerador, acelera. El único modo de disminuir un poco eso es meditar. Y meditar, ya sabes, que no es quedarse con la imagen en blanco. No. Meditar, ser consciente de tus pensamientos. Meditar es asomarte a una especie de balcón que tienes en la cabeza y ver cómo desfilan, y ver los pensamientos que desfilan. El Apple Watch tiene una aplicación para eso, ¿eh? Sí. Te lo digo de verdad. Que te ayuda. ¿A ti cuánto te pagan? Paqui y yo formamos una alianza. Oye, tú estás muy implicado, Juanjo, en temas de salud mental. De hecho, colaboras con alguna fundación en ese sentido. ¿Tú te imaginas estar en una espiral de problemas y no tener a quién contárselos o llamar para contárselos a alguien y que te digan, no, le damos ahora en 2024? Lo pienso con mucha frecuencia porque hay ataques de pánico, por ejemplo, que necesitan una atención inmediata, o ataques de ansiedad
que quizá no tienen un pico tan grave como el de verdad, pero que se mantienen durante días, y durante días te destrozan la existencia. Y eso es como si te haces una herida abierta en la rodilla y te la dejas abierta ahí, que se va llenando de gérmenes, va criando pus, y llamas a un médico y dice, no, llega usted en febrero. Y digo, oiga, pero si es que esta herida está abierta y se está infectando, está muy bien descrito. Está gangrenando, ¿no? Pues las enfermedades del alma también gangrenan. ¿Tú sabes que en algunos lugares de España hay 3 psicólogos para cada 300.000 habitantes? Lo sé. Patricia, ¿cómo estás, Patricia? Buenos días. ¿Nos escuchas bien, no? Sí. ¿Qué pasa si en el mes de espera entre una consulta y otra de repente piensas en el suicidio? Se pasa muy mal. Se necesita atención ya. Y la espera entre una consulta y otra se hace eterna muchas veces. Claro. Se genera más ansiedad incluso. Tú tienes que explicarle a alguien vía telefónica que tienes una herida abierta, ¿no? Efectivamente, o vamos, necesitas irte a urgencias. Claro. Directamente. Porque yo también hago esa comparación muchas veces de lo de la herida abierta o de que te rompas una pierna o un hueso y te atienden directamente, te vas a urgencias. Sin embargo, pues a esto no se le da la misma importancia. Tú has pasado, Patricia, por la atención pública y privada, ¿no? Me gustaría que me contaras cuál ha sido tu experiencia. Pues en la atención privada la carencia entre cita y cita era mucho más frecuente, también mucho más, o sea, evidentemente más costosa. Sin embargo, durante los años que, vamos, lo que tardó la psicóloga pública, digamos, en empezar a que yo funcionase un poco, ya tardó, pues, digamos, un año en empezar a remover un poquito y que yo supiese qué era lo que me pasaba. No lo conseguí en 7 años en la privada. ¿No te daban un diagnóstico? No, yo nunca tuve un diagnóstico hasta que no fui a la pública. Jamás supe lo que me pasaba. Es verdad que llegaste a tomar hasta 25 pastillas al día, ¿no? Sí. Pero es que cuesta pensar esto. Patricia, hola, soy Juanjo. Buenos días. Buenos días. 25 pastillas al día. Sí, mi marido llevaba una agenda para saber lo que tenía que tomar. ¿Y qué eran? ¿Ansiolíticos y despertadores? Pues de todo. Yo es que en aquel entonces mis crisis de ansiedad eran como ataques epilépticos. Entonces tenía que tomar medicación que se toma también para la epilepsia, antidepresivos varios y ansiolíticos. ¿Y luego para levantarte de la cama algún estimulante? Pues yo es que tengo un año de mi vida que no lo recuerdo entero. Claro, directamente. Y cuando tenías consultas, pasaba mucho tiempo entre las consultas y de repente, me imagino que el tiempo que tienes son 40-45 minutos. Es como una carrera, ¿no? O sea, saber que tienes sí, porque tiempo. No te da tiempo. Cuando vas a la consulta, yo hay veces que me apunto las cosas y muchas veces lo digo a mi psicóloga que me quedo siempre con ganas de más porque tengo tantas cosas acumuladas que a una persona que tiene ansiedad o depresión y que está en un punto fuerte de esas crisis, pues es diario. Tus problemas son diarios. Entonces, si pasa un mes y medio, aparte de que se te hace eterno, tienes muchas cosas acumuladas que contar que no te da tiempo. Te quedas siempre con ganas de más. Algo se te queda en el tintero siempre. Claro, yo creo que cuesta entender, quizá más a la sanidad pública, que este tipo de terapias son terapias a muy largo plazo y que requieren mucha conversación. 45 minutos cada 3 meses no sirven para nada. Claro, y se confía, porque estas generalmente, entiendo yo que ya nos lo dirá alguien, pero que quizás requieren medicación y psicoterapia, ¿no? Pero claro, es que todo se confía a la medicación, a las pastillas, con los efectos secundarios que tienen. Fíjate, en Estados Unidos, lo que produjo la invasión de las benzodiazepinas, ¿no? La crisis de los opiáceos, ¿no? Cuánta gente ha matado, cuánta gente ha dejado inutilizada, ¿no? Entonces, es que es una cosa que te deja
te deja sin palabras, porque además en un ataque de angustia, en un ataque de ansiedad, es que no ves salida. Muchas veces la única salida que ves es quitarte del medio, ¿no? No sé, chico, a mí me dejas... Patricia, porque es que... Y luego también, Patricia, no sé si habrás visto también la falta de información, ¿no? Porque yo qué sé, si tú tienes un problema de hígado, podrás ir a un hepatólogo que esté mejor o peor formado, pero la formación es la misma. Pero luego, en el asunto de la salud mental... hay tantas vías diferentes y tan poca información sobre las vías que uno debería poder elegir. Pues mira, yo elijo una terapia conductista o una terapia psicoanalítica. Es decir, no hay información sobre esto, ¿no? Entonces va uno cayendo de profesional en profesional, poniendo los parches que ponen los opiáceos y tal, y al final con mucha frecuencia el deterioro físico es enorme, ¿no? Vemos estos pacientes psiquiatrizados que empiezan a engordar, que pierden el interés por todo, y en fin, y hace falta una voluntad enorme, que supongo que Patricia ha tenido, para que algo ahí en el fondo de tu alma funcione y dice, bueno, yo saldré de aquí como sea, pero saldré, ¿no? Y en la sanidad pública mucho menos. En la sanidad pública no hay conciencia de psicología clínica ni de nada. Y cuando uno llega, mi hermana, por ejemplo, le queda 1 año de lista de espera. Cuando uno llega, si llega, porque hay médicos de cabecera que directamente ni te envían porque saben las listas de espera que hay y te dicen que te busques la vida en la privada, pues cuando uno llega ya llega muy mal. Entonces luego cuesta mucho salir adelante. Y si se llega a urgencias con un cuadro grave, la alternativa es la psiquiatrización. O sea, quiero decir, directamente sí, a un hospital psiquiátrico. Hombre, yo la experiencia que tuve en urgencias, me atendió un psiquiatra. Lo que hizo fue ponerme tratamiento, ¿no? Tratamiento. Pero sí. Fármacos. Marina Carretero, psicóloga, es especialista en psicología clínica. ¿Cómo estás, Marina? Buenos días. Buenos días. Tú estás en un hospital público, no vamos a decir en cuál, pero ¿para cuándo estás dando cita? Estamos dando primeras citas para enero de 2024 y el tiempo entre sesiones ahora mismo es 3-4 meses. Espérate que no sé si hemos oído bien. Hemos oído 24, ¿no? De año 24, sí. La primera cita. La primera cita. O sea que para nada se considera esto una urgencia. Nadie lo considera una urgencia en la sanidad pública. Somos pocos facultativos. En España somos 3.000, lo cual arroja una ratio de 6 psicólogos clínicos por 100.000 habitantes. Y en la Comunidad de Madrid ahora mismo unos 350. Unos 5 psicólogos clínicos y medio por 100.000 habitantes, pero existe mucha inequidad y mucha desigualdad en función de la comunidad y dentro de una misma comunidad en función del área. Del barrio. Del barrio, del código postal, sí. Siempre decimos que el código postal influye. ¿Cuántos sois para cuánta gente? Ahora mismo somos 4 para una población de aproximadamente 200.000 habitantes. Oye, y claro, esto que cuentas implica que fingís que hacéis algo. Porque, sí. Porque claro, dar a alguien que pide ahora y le dais para enero y luego cada 3 meses y tal, se finge que se trabaja, ¿no? Eso tiene que ser súper frustrante, por un lado, pero por otro, para vosotras, pero por otro digo, ¿no tenéis ningún cauce de llegar a un jefe o una jefa que diga, mire usted, esto estamos fingiendo que trabajamos, pero nos están pagando como si trabajáramos, pero esto no sirve para... ¿No tenéis ningún cauce para hacer llegar, para que se sepa que no estáis trabajando, que estáis fingiendo que trabajáis? Sí tenemos cauce. En concreto, todo empieza por aumentar las plazas de formación sanitaria especializada, las plazas PIR, que acreditan 4 años de formación en el sistema público, para luego tener el título de especialista y que podamos luego ser más facultativos, ¿no? Que haya una inversión. Actualmente hay 231 plazas este año y necesitamos mínimo que sean 422 para garantizar una atención
de calidad mínima. Ya, pero eso es para que llegar es más a largo plazo. Para llegar a una situación buena. Pero lo que me pregunto es, ¿el ministro o la ministra de Sanidad, que no sé si es ministro o ministra, ¿sabe qué pasa esto? Sabe qué pasa esto. Hay un problema, y es que los índices de calidad, los psicólogos clínicos dependemos del servicio de psiquiatría, no tenemos servicios propios. Por lo tanto, los índices de calidad son datos conjuntos de psiquiatría y de psicología clínica. Actualmente, el año pasado, desde la Sociedad Madrileña de Psicología Clínica, se hizo un estudio solo con psicología clínica, que es el modo de tener unos índices objetivos para empezar a luchar desde dentro la mejora de la profesión. Lo que pasa es que yo me imagino que es como una avalancha que se os viene encima. No creo que además sea algo que con esos parámetros se pueda resolver. Me imagino que cada día esto se va convirtiendo en una bola de nieve más grande, ¿no? Efectivamente, sí. La media es de 8 pacientes nuevos por semana, con lo cual las agendas cada vez tienen más pacientes y la media está en 300 y mucho pacientes por profesional. La pregunta que hacía Juanjo te la voy a hacer de otra manera. ¿Sirve para algo ver a un paciente en ese estado o con ese problema 40 minutos cada 3 meses? Bueno, esto lo tendrán que decir los pacientes y yo como profesional tengo muchas dudas. Creo que intentamos hacer un trabajo, bueno, luego hay una sobrecarga, intentamos hacer grupos, intentamos adelantar citas, y desde luego esta es un poco la sensación entre los profesionales de sobrecarga, de que no se nos permite realizar tratamientos psicológicos adecuados y de calidad. Claro, fíjate, estaba pensando yo antes en el ejemplo que poníamos en la primera parte del programa de efecto óptico, ¿no? Esto que ves 2 rayas colocadas astutamente y te preguntan ¿cuál es la más larga? Y tú dices que es la más corta porque parece, ¿no? Entonces aquí dices ¿quién está peor de la cabeza? ¿Quién está peor mentalmente? ¿Los enfermos mentales, los locos o el sistema? Está mucho peor en sistema, ¿no? O sea, que yo creo que si hicieran grupos de terapia en donde fueran las psicólogas y los psiquiatras atendidos por un supuesto loco, una supuesta loca, que se quedarían mejor los dos, ¿no? Claro, el loco loca viendo que no es que el problema no es suyo, que el problema es del sistema, ¿no? Claro, porque la locura tiene mucho de enfermedad social. Es decir, que yo creo que en lugar de tener que ir los locos a sistema de psiquiatría y de psicología, tendrían que ir los psiquiatras y los psicólogos a los locos, a consultar a los locos. Miriam, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Tienes 40 años. 40. Perdona que he empezado por ahí. Las cartas encima de la mesa. ¿Cuándo? ¿Se lo has notado? No, está en el guión. Está en el guión. ¿Cuándo fue la primera vez que pensaste que necesitabas ayuda? Pues en el 2017. Bueno, pues esto, o sea, cuando tú piensas que necesitas ayuda, a veces no sabes ni el por qué, solo sabes que estás mal, que necesitas, que llegas a un punto en el que te das cuenta que necesitas ayuda, que tú no puedes, y bueno, cuando vas a pedir ayuda, necesitas la ayuda ya inmediata, porque tú ya llevas un proceso largo de sentirte mal, de no saber nada, y has llegado a un punto, pues a un punto de inflexión que necesitas ayuda, y bueno, pues vas, y a lo mejor en mi caso tardaron 3-4 meses en que yo entrara por primera vez. O sea, la primera vez que viste a alguien fue a los 3 o 4 meses. ¿Y cómo sobreviviste esos 3-4 meses? Pues como puedes, no te queda otra. Sí. Pero fue, perdona, por ver los pasos. O sea, tú fuiste al médico de cabecera, sí. Le dijiste estoy mal, y el médico de cabecera te derivó a psiquiatría. A psicología. A psicología. Bueno, como decía Marina, psiquiatría, pero era para ir a psicología. A psicología, pero y donde te dieron con 3 meses, ¿no? Correcto. Y entre tanto, el médico de cabecera, ¿qué hizo? ¿Te medicó? No. En este caso no. O sea, que estuviste 3 meses... Con la herida abierta. Ya llevaba mucho tiempo, o sea, llevas mucho tiempo mal sin saber qué es lo que te pasa y sigues sin saber qué te pasa, no sabes asociarlo a nada. Necesitas ayuda y bueno, pues al final la gente que está alrededor o no lo entiende o tú ni siquiera te entiendes y necesitas que te ayuden ya, y la situación es que no es inmediato. Claro, te pilló la pandemia de por medio. Sí, me pilló la pandemia. ¿Y eso fue mejor o peor para...? Peor.
Pero recibiste más consultas durante la pandemia, ¿no? Sí, eso es cierto, pero porque yo empecé en 2017 por un duelo y 2020, como diría mi psicólogo, tuve un tsunami en mi vida y se me complicaron y se me cayó toda mi vida de repente y justo me pilló la pandemia y te quedas encerrada sola. Creo que la cuestión aquí, Marina, es que, y ha surgido en tanto lo que decía Miriam como Patricia, es saber qué tienes, ¿no? Es lo que quieren, saber qué tienes, y para eso hace falta ver al paciente. Saber, y bueno, vivimos en una hegemonía biomédica bajo la cual nosotros no podemos trabajar. Es decir, no solo es saber qué tienes e ir a paliar síntomas, es conocer a la persona que viene a tu consulta para poder dar el tratamiento psicológico adecuado y de calidad. Y esto requiere un tiempo que no se nos da, no se nos está dando. El qué tienes, es decir, el trastorno mental por el que se acude, es un poco a nivel momentáneo, transversal, digámoslo, lo que presentas en un momento dado. Pero para recibir un tratamiento de calidad hay que hacer una buena evaluación, hay que garantizar una buena evaluación y un buen vínculo. Los psicólogos clínicos trabajamos con el vínculo, claro, y con la alianza terapéutica, claro, y esto no se permite. Tienes que ganar confianza, tienes que... De modo que hay pacientes que te que te relatan episodios, a lo mejor cuando llevas 2 años, y podría haber sucedido en 3 meses, ¿no? Porque en 2 años ya has visto el equivalente de 3 meses según lo que se establece en las guías clínicas, la frecuencia necesaria. ¿Y tú cómo estás ahora, Miriam? A mí ya me han dado justo el alta. Sí. Sí. ¿Y Patricia? Yo estoy ahora con una subida de medicación y bueno, pues superando, digamos, aguantando. ¿Cuál sería, tú antes has mencionado las palabras tratamiento correcto, ¿cuál sería no sé, la periodicidad más adecuada o aquella por la que deberíamos luchar en la sanidad pública? Bueno, citas semanales desde luego. Y luego depende del caso. Es verdad que a lo mejor esto es una utopía, no podemos pasar de 3 meses o cada 3 meses a semanales, pero desde luego un tratamiento psicológico adecuado requiere una frecuencia semanal, quincenal, y plantear una buena evaluación, unos buenos objetivos terapéuticos y un tratamiento adecuado. Cuando ves que tienes un paciente, yo qué sé, pues un lunes por la tarde, y sabes que ese paciente pidió la cita hace 4 meses y el paciente no se presenta. Lo cual pasa bastante. Hay bastante absentismo en primeras consultas. ¿Qué sientes ahí? Debido a que llevan mucho tiempo esperando. Vete a saber si se ha muerto también, ¿no? Sí. También sucede. Claro. También sucede. El sistema está promoviendo esto, ¿no? Con las listas de espera tan largas hacen que las personas o bien mejoren o bien efectivamente se hayan suicidado o bien se hayan ido al circuito privado. Pero el drama nuestro, aparte de las listas de espera, es una vez ya accedido al sistema, el tiempo entre sesiones. Esto es lo que no es admisible y lo que está impidiendo un buen tratamiento. Y no tiene pinta de que esto vaya a mejorar porque no se aprecia voluntad política, ¿no? O sea, vivimos en sociedades cada vez más enfermas, ¿no? Uh-huh. Vivimos en una sociedad, yo creo que muy enferma, y por lo tanto cada vez va a haber más brotes, pero estos brotes brotan de nosotros, son nuestros brotes, es decir, los mocos son nuestros mocos, quiero decir, ¿no? Y sin embargo no se percibe que haya una sensibilidad política de decir, bueno, vamos a empezar por algún sitio a arreglar esto, ¿no? Es verdad que la salud mental está más en boca que nunca, pero se utiliza no como asunto político, sino como arma política, y no puede ser un arma política, ¿no? El sistema cronifica, sobremedicaliza, y esto es lo que tratamos de luchar desde dentro, desde luego. ¿Y tú, Marina, cómo estás? Estoy agradecida por este espacio, porque es verdad que la lucha da por lo menos un objetivo para la mejora, ¿no? Porque es verdad que la idea de que esto no mejore, yo creo que va a hacer que
que muchos desistamos. Quizá te convendría hablar con Miriam o con Patricia. Seguramente, seguramente. Yo me lo pregunto mucho, ¿eh? ¿Cómo sois capaces de superar todos los dramas que contempláis y que ayudáis a superar, ¿no? Y vuestra propia salud, ¿no? Es algo que supongo que os enseñan en la facultad, pero tiene que ser muy complicado. Uh-huh. Sí, es complicado. Las habilidades de autocuidado tienen que estar muy bien establecidas, pero la mayor frustración es precisamente no estar pudiendo trabajar bien. Patricia, que mucha suerte con todo. Muchas gracias. Y gracias por contar tu historia. Un abrazo. Y Miriam, lo mismo te digo, enhorabuena por el alta y suerte con todo. Muchas gracias. Y a Marina Carretero, que es psicóloga, especialista en psicología clínica en un hospital público que no vamos a mencionar. ¿Vas a ir a la manifestación, por cierto? Por supuesto. Ahí está. Gracias, Marina, un beso. A vosotros. Hasta la semana que viene, Juanjo. Un abrazo. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.